Y hermanos, nosotros predicamos el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y para esto vamos a ir primeramente al libro de Efesios, el capítulo 4 y el verso 5. Para entrar en este tema. Y vamos a ver cómo dice el libro de Efesios, el capítulo 4 y el verso 5. Vamos a iniciar con esta cita. Vamos a poner aquí Efesios capítulo 4 y el verso 5. Efesios capítulo 4 y el verso 5. Dice la palabra del Señor claramente: un Señor, una fe y un bautismo. Entonces solamente existe un bautismo correcto, un bautismo verdadero de Dios. Y a través de esa pregunta que se me hizo a través de las redes sociales, quería dar a conocer esta enseñanza. Y agradeciendo también, hermano, y mandando saludos a los hermanos de Petatlán Guerrero, que también están pendientes por ahí de la transmisión. El Señor les bendiga y les guarde en grande manera. Sí, amén. Y hermanos, entendemos pues una cosa: una fe, un Señor, un bautismo. Entonces la palabra del Señor solamente caracteriza un bautismo. Y el bautismo, a lo que se refiere, viene, hermano, de la palabra baptizo, ¿verdad? Que quiere decir sepultura o sumergimiento. ¿Me está siguiendo? Entonces vamos a entender esto. ¿Cómo? O más bien, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué representa el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? Son algunas de las preguntas que vamos a estar respondiendo el día de hoy. Y vamos a caracterizar esto, mis amados hermanos. ¿Qué es el bautismo? El bautismo claramente simplifica la palabra de Dios. Y vamos a contestar esta palabra, esta pregunta con Romanos capítulo 6 y el verso 13. ¿Sí? Vamos a responder esta pregunta con este capítulo para dar a conocer, hermano, qué, hermano, caracteriza el bautismo. Entonces, hermano, quiere decir sumergimiento o sepultura. Amén. Entonces mire bien, Romanos capítulo 6. Más bien, hermano, capítulo 6, verso 1 en adelante. Perdón aquí, hermano, vamos a corregir aquí. Capítulo 6, verso 1 en adelante, específicamente en el 3, ¿verdad? Entonces fíjese bien cómo dice la Biblia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gloria a Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces el bautismo significa morir al viejo hombre. Entonces, hermano, es sepultura. Cuando nosotros somos bautizados, estamos siendo sepultados a la vieja vida que llevábamos anteriormente y resucitamos al nuevo hombre creado según Dios en justicia, en santidad. Gloria a Dios. Así que eso es lo que significa el bautismo.
significa ser sepultado o muerto al pecado. Dios. Entonces, esa es una de las cuestiones que tenemos que entender claramente, como dice la palabra del Señor, segunda de Corintios 5:7, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, segunda de Corintios 5:17, gloria a Dios. Y mire bien cómo dice la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por eso, hermano, el Señor Jesucristo lo dijo claramente a este Nicodemo, Juan capítulo 3 y el verso 5. Juan capítulo 3. Vamos a leer desde el 1 en adelante, hermano, hasta el verso 5, ¿verdad? Hasta el verso 5 vamos a leerle Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 1, dice la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermano, el bautismo representa la sepultura y la resurrección. Sepultamos al viejo hombre y damos el nuevo nacimiento a la nueva criatura, hecha en justicia y en perdón del Señor. Así que Juan capítulo 3, el verso 1 al verso 5 nos aclara perfectamente que si alguno pretende entrar en el reino de Dios, tiene que nacer sí o sí de nuevo. No es algo opcional. Mire bien, el bautismo no es algo opcional. Si usted lo quiere hacer o no lo quiere hacer, es necesario que lo haga. Es necesario. Entonces el Señor no le dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, te tienes que aprender todas estas cosas, te tienes que saber todo esto para que tú puedas entrar en el reino de Dios, para que tú puedas comprender lo que significa el reino de Dios. No, el Señor fue específico y fue claro y dijo: si quieres entrar en el reino, tienes que nacer de nuevo. Entonces eso es lo principal, nacer de nuevo. Entonces el bautismo no es algo opcional, es algo necesario para cada uno de nosotros. Es necesario. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es el nacer de nuevo. Es morir al viejo hombre, es nacer al nuevo hombre. Ya las cosas viejas quedaron atrás y ya son hechas todas nuevas en Cristo Jesús. Eso es lo que significa o lo que es el bautismo. Por eso es tan importante que cada una de las almas que vienen a los pies del Señor se arrepientan y se bauticen. Entonces, es muy importante, es muy necesario entender esto. Y vamos a entrar sobre otra pregunta muy común, hermano.
en detalle. Aquí vamos a entrar mucho en detalle porque la siguiente pregunta va a caracterizar lo que vamos a enmarcar ahora. ¿Cómo es el bautismo? ¿Cómo es el bautismo? El Señor dijo que era el agua. Amén. Entonces, mire bien, vamos a ir a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, el verso 15 y el verso 16. ¿Cómo es el bautismo? Gloria a Dios. Vamos a parar aquí un momento aquí, hermano. ¿Cómo es el bautismo, verdad? Entonces, hermano, una de las cosas muy importantes es que es en inmersión. Entonces vamos a poner aquí, hermano, ¿verdad? Es en inmersión. No puede, hermano, solamente en rociar, ¿verdad? No se puede rociar. Vamos a poner aquí. Rociar, hermano, está incorrecto. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, mire bien. Cuando nosotros vemos cómo es el bautismo, cómo se tiene que realizar el bautismo, no es a través de rociar solamente agua. ¿Me está siguiendo? No solamente rociar agua, porque muchos, a la verdad, nosotros vemos que solamente le echan un poco de agua sobre la mollera, sobre la cabeza, y ya dicen que es el bautismo. Eso es incorrecto. Esto es incorrecto. No se puede rociar porque se trata de sepultar, ¿verdad? Entonces tiene que cubrir totalmente el agua toda la persona que se está bautizando. Entonces la forma correcta es en inmersión. ¿Sí? La forma correcta es sumergirlos. Inmersión o sumergir. ¿Es en inmersión o es sumergir a la persona? Marcos capítulo 16, en el verso 15, vamos a leer un momentito solamente, hermano, un momentito esto. Gloria a Dios. Aquí ya lo tengo. Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el evangelio es para toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, hermano, es sumergir en inmersión de las aguas. Entonces, todo aquel que viene a los pies del Señor tiene que pasar por el bautismo. ¿Me está siguiendo? Entonces, es la forma correcta de realizar el bautismo, por sumergimiento. No es a través de rociar, es de sumergir a la persona. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces vamos a hacer otra pregunta, vamos a contestar otra pregunta, y es, hermano, ¿cómo es el bautismo? ¿Para qué
¿para qué sirve el bautismo? ¿Para qué sirve el bautismo? Amén. Entonces vamos a poner aquí. ¿Para qué sirve el bautismo? Lo acabamos de leer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el bautismo es para salvación. ¿Dónde encontramos esta? Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 21, Marcos 16, ¿verdad? Que también lo tenemos. Marcos 16. Marcos 16. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? El bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Gloria a Dios. Entonces dice 1 de Pedro capítulo 3 verso 21, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. Amén, amén. Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, muchos dicen que el bautismo no es para salvación. El que esté diciendo esas teorías, hermano, está totalmente errado, porque el bautismo es para salvación. No se puede entrar en el reino si no se bautiza. Entonces es claro la palabra del Señor cuando dice que el bautismo es para salvación. Amén, amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, punto número 1, el bautismo es para salvación. Punto número 2, el bautismo es para perdón de pecados. El bautismo es para perdón de pecados. Y aquí vamos a colaborar esto con Hechos, capítulo 2, verso 38. Solamente para hacer una referencia. Es un tema largo y complejo, hermano. Y Hechos capítulo 2, capítulo 2, verso 38 dice: y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, claramente, la palabra del Señor nos enseña que el bautismo es para perdón de pecados. Recuerde que al cielo no va a entrar nada inmundo, nada lleno de pecado. En el cielo se va a entrar aquel que esté limpio. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces el bautismo es para salvación y es para perdón de pecados. No se puede tener perdón de pecados si no hay un bautismo. Entonces es tan importante pues el bautismo, porque si uno quiere entrar en el reino, tiene que ser bautizado. Entonces no hay otra cuestión. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? Para perdón de pecados, para salvación. Amén. Entonces es tan claro. Muchos dicen que el bautismo no es para salvación. Y a la verdad, tenemos que entender
que aquel que esté enseñando tales cosas no le ha resplandecido la luz del Evangelio de Cristo. No le ha resplandecido la luz del Señor sobre su vida. Entonces vamos a entrar en el punto principal, en el punto clave, hermano. Y aquí es donde muchos dan patadas de ahogado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar en qué nombre se debe de efectuar el bautismo. ¿En qué nombre se debe de hacer el bautismo? Porque es tan importante esto. Es tan importante. Y antes de escribir la pregunta, quiero que vayan al libro del libro de Hechos, capítulo 10, verso 43. El libro de Hechos, capítulo 10. Mire, vamos a ir un momentito ahí, el libro de Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 34, si bien le parece, para comprender un momento la historia. ¿En qué nombre se debe de efectuar el bautismo? ¿Sí? Entonces entendemos ahí Hechos capítulo 10, verso 34. Vamos a entender la historia. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. De todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Gloria a Dios. Todos los que en él creen van a recibir perdón de pecados en su nombre. Amén. Gloria a Dios. Van a recibir perdón de pecados por su nombre. Entonces, vamos a ver una cosa. Si el bautismo es para perdón de los pecados, solamente hay una forma de
recibir perdón de pecados. Y el perdón de pecados, mire bien, vamos a ponerlo aquí, perdón de pecados se recibe por su nombre. El perdón de pecados se recibe por su nombre. Entonces, vamos a preguntar, ¿cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? El perdón de pecados se recibe por su nombre. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, dijimos que el bautismo es para perdón de pecados. Y si el bautismo es para perdón de pecados, solamente hay un nombre que puede perdonar los pecados. Amén. Sí, amén. Amén. Entonces, otra vez, vamos a entenderlo. Si el bautismo es para perdón de pecados, y si solamente el perdón de pecados se da en su nombre, entonces, ¿cuál es ese nombre? Jesús. El nombre es Jesús. Amén. Ese es su nombre. Amén. Y la Biblia claramente nos dice que no hay otro nombre. Mire bien. Entonces, si vamos a leer Hechos capítulo 4, verso 11 y 12. Hechos capítulo 4, verso 11 y 12. ¿Sí? Hechos capítulo 4, verso 11 y 12. Aleluya. Amén. Este Jesús Es la piedra, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser Salvos. Amén. Y Amén. dice la Biblia, no hay otro nombre, no hay otro, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no existe. Solamente hay un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Entonces, el único nombre que hay para salvación, el único nombre que hay para perdón de pecados, es el nombre de Jesús. Amén. Es el único nombre. No es Pedro, no es Juan, así es. no es ningún otro nombre. ¿Sí? No hay otro nombre, no existe otro nombre. Y aquí tenemos que entender claramente por qué es el nombre de Jesús. El bautismo tiene que hacerse en el nombre de Jesús, porque el único nombre que está autorizado para perdonar los pecados es el nombre de Jesús. Amén. Entonces, comprenda bien, el bautismo es para perdón de pecados, el bautismo es para salvación. Amén. Y si no hay otro nombre que pueda perdonar los pecados, si no hay otro nombre que pueda perdonar los pecados, el único nombre que
que fue y que será es el nombre de Jesús. Sí, amén. Amén. Aleluya. Es el nombre de Jesús. Entonces, bien, vamos a orar un momentito aquí, hermanos. Ahí. Vamos a orar un momentito aquí. ¿Por qué? Porque quiero explicar todavía. Quiero explicar un momento. Quiero explicar por qué. Aquí vamos a enmarcar algo muy importante. Vamos a enmarcar algo muy importante. Muchos cuestionan el Mateo 28, 19, ¿verdad? Muchos cuestionan Mateo capítulo 28, verso 19. Muchos cuestionan Mateo 28, 19, ¿verdad? Y por todo el mundo y de hacer discípulos, ¿verdad? Todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Muy bien. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, hermanos. Ahí tenemos que, hermanos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, bien, vamos a entender Mateo 28, 19. Vamos a comprenderlo. Porque en primer lugar, vamos a ver esto, en primer lugar, punto número 1, Mateo 28, 19, se le agregó esa parte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el canon original de la Escritura, Mateo 28, 19 dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. En el canon original así dice. Pero Mateo 28, 19, en el concilio de Nicea, en el año 323, en ese concilio de Nicea, Constantino promulgó la doctrina de la Trinidad. En ese año se promulgó la doctrina de la Trinidad. Entonces tenían que tener cosas de apoyo para sostener dicha doctrina. Que sabemos que la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia. La Biblia no presenta una doctrina trinitaria. La doctrina que presenta el Señor es una doctrina que Dios es uno y uno su nombre. Amén, amén, gloria a Dios. Dios es uno y uno su nombre. Entonces, punto número 1, Mateo 28, 19 está agregado. En el escrito original solamente es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Se le agregó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le agregó. Ahora, número 2. Dejemos a un lado que se le agregó esa parte. Vamos a dejar a un lado que se le agregó. Vamos a entender cuál es el nombre del Padre. Vamos a poner aquí el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Amén. Lo que tenemos aquí no es una trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo no es una trinidad. No son tres personas divinas. La deidad es una y es absoluta. Dios es uno y es único. No hay nadie más. El Señor mismo dijo: no conozco Dios. Ni lo fue antes, ni lo va a ser después de mí. Yo no conozco otro Dios. Amén. Así que esa expresión, Dios Hijo, está ahí incorrecto. En la Biblia usted nunca va a encontrar un versículo donde diga Dios Hijo. Amén. Amén. Dice Hijo de Dios. No dice Dios Hijo. Lea usted toda la Biblia y lea todo el Nuevo Testamento y trate de encontrar en la Biblia la inscripción Dios Hijo. Porque la doctrina de la Trinidad dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, sino que esos tres conforman uno. Y primera de Juan 5:7 también fue añadido. Así que, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿verdad? Entonces también fue añadido, pero vamos a entender esto. Aquí no tenemos una trinidad, comprenda eso bien. Aquí no tenemos una trinidad. Usted no va a encontrar Dios Hijo y no va a encontrar Dios Espíritu Santo. Mire bien, el Señor, Isaías capítulo 9, verso 6, Isaías capítulo 9, el verso 6. Todos conocemos que se trata del Mesías. Se trata del anunciamiento del nacimiento del Mesías. Dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Bien, vamos a entender algo. Jesús no solamente es el Hijo de Dios, Jesús es el Padre eterno. Amén. La Biblia no presenta un Hijo eterno, la Biblia presenta un Padre eterno. Porque cuando venga el fin, dice la Biblia, Corintios capítulo 15, verso 24, dice la Escritura, y luego el fin, también el Hijo mismo se va a sujetar al que le sujetó todas las cosas, para que sea Dios en todo y en todos y por todos. Entonces, fíjese bien, el Señor no solamente es el Hijo de Dios, Él es el Padre eterno. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 14 y el verso 8 le dice a Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Gloria a Dios. Vamos a entrar un momentito aquí. Juan capítulo 14. El verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde: tanto tiempo hace que estoy y no me has visto, no me has conocido, perdón, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Gloria a Dios. Mire bien. Amén. Y más textos, y más textos, y más textos podemos hablar, hermano. Podemos decir muchos textos,
Pero mire bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a comparar Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a comparar Antiguo y Nuevo. Antiguo Testamento, Jehová el Todopoderoso. Amén. Nuevo Testamento, Jesús el Todopoderoso. Amén. Antiguo Testamento, Jehová el Pastor. Nuevo Testamento, Jesús el Buen Pastor. Antiguo Testamento, Jehová el Rey de Gloria. Nuevo Testamento, Jesús el Rey de la Gloria. Amén. Antiguo Testamento, Jehová el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nuevo Testamento, Jesús el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Antiguo Testamento, Jehová el Gran Yo Soy. Nuevo Testamento, Jesús el Gran Yo Soy. Amén. Antiguo Testamento, Jehová el Rey de Justicia. Nuevo Testamento, Jesús el Rey de Justicia. Amén. Amén. Antiguo Testamento, Jehová la roca de salvación. Nuevo Testamento, Jesús la roca de nuestra salvación. Antiguo Testamento, Jehová el primero y el último. Nuevo Testamento, Jesús el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Amén. Antiguo Testamento, Jehová el Redentor. Nuevo Testamento, Jesús el Redentor. Amén. Gloria a Dios. Y le podemos seguir, y le podemos seguir, y le podemos seguir, porque la Biblia nunca habla de una Trinidad. Jesús es el Padre eterno. Gloria a Dios. Él es el Padre. Así es. Amén. Él es el Hijo y Él es el Espíritu. Amén. Me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Nuevamente les dijo, yo soy el Padre. Cuando le preguntaban los fariseos a Jesús, ya dinos, ¿quién eres? Jesús les decía, desde el principio les he dicho, yo soy. Amén. Entonces mire bien, hay que entender esto. Juan 1:1, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Amén. Y aquel Dios, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Filipenses capítulo 2 y el verso 5 dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, mire bien, el Señor es el Padre, el Señor es el Hijo y el Señor es el Espíritu. Recuerde, un Señor, no va a encontrar de dos señores, ni tres señores. En el cielo solamente hay un trono y uno está sentado en el trono. Amén. Más claro en el agua. Amén. Entonces Dios, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu, hermano, es Jesús. Vamos a poner aquí Amén. Jesús. No hay más. Gloria a Dios. Pero este es un tema de doctrina, hermano, para entender el nombre de Dios, para entender que Jehová en el Antiguo Testamento es el mismo nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. El Señor dijo en el Antiguo Testamento, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y no iba a venir el Nuevo Testamento el Señor dándoles otro nombre que invocar. Desde el Antiguo Testamento les dijo el Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo en el Nuevo Testamento les iba a dar otro nombre? El Señor no es así. Nuestro Dios no les iba a dar otro nombre. Muchos dicen que Jesús es un derivado de Josué. No. El tetragramatón, cuando hermanos los masoretas le añaden las vocales y se lee, es Yahweh. Y Jesús es Yahshua. Yahshua. Yahweh es el mismo nombre. Amén. Amén. Es el mismo nombre. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. Amén. Dios en el antiguo no iba a dar un nombre y en el nuevo otro, no.
déjese de pensar así. En el Antiguo Testamento Dios iba a dar un nombre y en el Nuevo Testamento otro. No, el Señor tiene un nombre y ese nombre es sobre todo nombre y el nombre es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano, es Jesús. Estos solamente son tres manifestaciones: Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración del Señor. Amén. Entonces no es una Trinidad, es como Dios se ha manifestado. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Amén. Entonces, ¿cuál es el nombre? Jesús. Mateo 28:19 no presenta algo diferente. Mateo 28:19 presenta el nombre en cosa singular. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mateo 28:19. Entonces, mire bien. Hermanos, entonces el bautismo, dijimos, es en el nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesús. El bautismo es en el nombre de Jesús. Ya, hermano, miramos ejemplos. Vamos a mirar ejemplos, más bien dicho. Vamos a poner aquí ejemplos de bautismo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Vamos a entender estos ejemplos. Entonces vamos a poner aquí judíos, samaritanos, vamos a poner aquí, hermanos, gentiles. También vamos a poner, hermanos, judíos, gentiles, sí, los y diferentes. Por algunos ejemplos, ¿no? Por algunos ejemplos, dice que una verdad consta de 2 o 3, ¿verdad? Los judíos principalmente, hermano, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Todos conocen el día de Pentecostés. Dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, ¿verdad? Ahí en el aposento alto y allá afuera, mira. Hechos capítulo 2 y la historia, ¿verdad? Que comienza Pedro, hermano, predicando, pero vamos a leer, hermano, verso 36, Hechos capítulo 2, verso 36 en adelante. Vamos a poner aquí Hechos capítulo 2, verso 36 al 38, ¿verdad? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, para todos, para los que están aquí, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todo es el que es llamado por el Señor tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, principalmente hablamos, los judíos fueron bautizados en el nombre del Señor, ¿verdad? Jesucristo. Hechos capítulo 8.
16. ¿Sí? Aunque también ahí mismo tenemos al eunuco que fue bautizado por Felipe, hermano. Y estaban atentos. ¿Sí lo tienen? Porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gloria a Dios. Verso 15, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Los gentiles, la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Verso 44, hermano, 45. Aunque también tenemos aquí Pablo, hermano, que fue bautizado también en el nombre del Señor Jesús, la Ananías lo bautiza. Hechos capítulo 10, verso 45. Verso 44, mire bien. 10, 44 al 48. Hechos 10, 44 al 48. ¿Sí? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria a Dios. Los gentiles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19. Del verso 1 al verso 5. Los Efesios, perdón, hermanos, vamos a corregir esto. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Los efesios fueron también bautizados en el nombre del Señor Jesús. Usted en la Biblia usted nunca va a encontrar un solo bautismo en los títulos. Amén. Y yo le digo a todo aquel que bautiza en los títulos:
encuéntreme a uno solo que se haya bautizado en los títulos. Eso para todos los que bautizan en los títulos, que no comprenden, ¿verdad? Que no comprenden el verdadero bautismo, el bautismo correcto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, voy a explicar una cosa, una situación. Voy a explicar una situación. Voy a explicar una situación, mis amados hermanos, porque un día me topé con un hombre que se dijo que ser teólogo. Me encontré con un hombre que se dijo ser teólogo, que había estudiado en un instituto bíblico. Entonces, platicando con este hombre, estuvimos discutiendo sobre este tema del bautismo. Y hermano, me hizo una pregunta, que yo le digo que es la pregunta del diablo, hermano, no sé, ¿verdad? Pero esa pregunta yo la tomo como si fuese la pregunta del diablo. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Tú a quién le vas a hacer caso? Esta fue la pregunta que dijo este hombre. Y esta pregunta no es el primer hombre que me ha dicho esto, sino que hay muchos hombres, muchos trinitarios, que me han hecho esta pregunta. ¿Y tú a quién le vas a hacer caso? ¿A quién vas a obedecer? ¿A Jesús o a Pedro? Esa es la pregunta del diablo. Porque el diablo no quiere que se bauticen en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo se lo quiere llevar al infierno. Esa es la pregunta del diablo. ¿Tú a quién vas a obedecer? ¿A quién le vas a hacer caso? Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer lógica, pues dice a Jesús. Y de ahí se lo agarran. El mandato. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A Jesús o a Pedro? Entonces, vamos a analizar unas cosas. Yo le dije a este hombre, entonces, tenemos que anular todo el Evangelio. Tenemos que anular todo el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Vamos a ver, ¿quién escribió el Nuevo Testamento? ¿Quién lo escribió? Los apóstoles escriben el Nuevo Testamento, incluyendo hermano Mateo, Juan. El apóstol Pablo, hermano, escribe alrededor de 14 epístolas, 14 libros. Entonces, imagínense, el apóstol Pablo, Juan el Apocalipsis, Santiago, Judas, el apóstol Juan. Hermano, los apóstoles escriben el Nuevo Testamento, el Evangelio. Entonces, si Pedro y los apóstoles se equivocaron, si Pedro y los apóstoles no obedecieron, en primer lugar son desobedientes. ¿Cómo Dios iba a estar con él? ¿Cómo Dios iba a estar con Pedro si Pedro era un desobediente? En primer lugar, mire bien, en primer lugar, los apóstoles tenían en primer lugar, los apóstoles tenían
al Espíritu Santo. Como aclaración, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Amén. Ese es en primer lugar. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, no solamente a una parte de la verdad. Entonces yo le dije a este hombre, si Pedro y los apóstoles se equivocaron y no obedecieron, entonces tenemos que anular todo el Evangelio. Tenemos que dedicarnos a otra cosa. ¿Por qué? Porque es una falacia, porque es una mentira lo que los apóstoles hablaron, pues. Como si los trinitarios aceptan, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro, en esto sí estamos de acuerdo contigo, pero en el bautismo ni los sueñes. Pedro, que yo soy real sacerdocio, que yo soy nación santa, que soy pueblo adquirido por Dios, eso, Pedro, te lo aplaudo. Te lo aplaudo, Pedro, porque en eso te sacaste un 10. Pero en el bautismo, ahí no, Pedrito, ahí la regaste. Porque el Señor no te dijo así. Recuerde que los apóstoles no solamente tenían el Espíritu Santo. Número 2, se les abrió el entendimiento. Lucas 24:47. Lucas 24:47. A los apóstoles se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Todo lo que estaba escrito de Jesús en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Lucas 24:47. Mire bien, y vamos a leerlo, ¿verdad? 24:47. Perdón, 45, hermano, 45. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y mandó, hermano, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En qué? En su nombre. Mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Amén. Entonces, los apóstoles no solamente tenían el Espíritu Santo, los apóstoles se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso es lo que tenían, eso es lo que, hermano, ellos conocían perfectamente, que era en el nombre que es sobre todo nombre. Si entonces Pedro y los apóstoles se equivocaron y fueron unos rebeldes, fueron unos desobedientes, hermano, punto número 3, serían los cimientos de la nueva Jerusalén. Si los apóstoles fueron unos rebeldes y fueron unos desobedientes, entonces serían los cimientos de la nueva Jerusalén. Dice, porque en el cielo hay 12 cimientos, y esos 12 cimientos son los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Si los apóstoles se equivocaron en el bautizar en el nombre de Jesús, como dicen los trinitarios, ¿a quién le vas a hacer caso?
¿A quién vas a obedecer? ¿A Jesús o a Pedro? Entonces, ¿por qué le hacen caso a todo el evangelio, pues? Entonces, Dios. tienen que anular. Si los apóstoles fueron unos mentirosos, y los apóstoles fueron unos desobedientes y unos rebeldes, entonces tenemos que anular toda la palabra de Dios. Tenemos que anularla. Pablo, está muy bonito que tú digas en tus cartas: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, está muy bonito cuando tú me dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedro, está muy bonito cuando me dices que yo soy real sacerdocio. Está muy bonito que me digas todo esto. Pero todos los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Todos. Así que el bautismo correcto es en el nombre del Señor Jesús. Amén. No hay otro bautismo, porque muchos dijeron, y me dijo este hombre, cuando ya no pudo hacer otra cosa, me dijo: ay, que el bautismo en el nombre de Jesús, dice, sí está bien, dice, pero es para los judíos. No, señor. Dice, y el bautismo para los gentiles era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Judíos y gentiles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todos. Amén. No va a encontrar ni un bautismo en los títulos, porque hay un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y aparte de eso, Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todo lo que hagáis, todo lo que hacéis, ya sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque el Señor Jesús dijo, hermano, que todo iba a ser en su nombre. ¿En qué nombre salen los demonios? ¿En qué nombre tienes que pedir? Nombre de Jesús. ¿En qué nombre te tienes que bautizar? En el nombre Es de en el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Dios. Entonces no le haga caso a esa pregunta del diablo, porque el diablo no quiere que conozca ese nombre, porque el diablo no quiere que ese nombre sea invocado sobre su vida. Hechos 22:16. ¿Por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Y ya quiero terminar este tema. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Amén. Así que a usted que me esté mirando o que va a ver este video, ¿por qué se detiene? Levántese y bautícese y lave sus pecados invocando su nombre. Y su nombre es sobre todo nombre. Y ese nombre precioso y ese nombre maravilloso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Gloria al Señor. Amén. Así que el bautismo es en el nombre. No va a encontrar ni un solo registro de los bautizos como lo hacen los trinitarios. Amén. Gloria a Dios. No va a encontrar ni un solo bautismo así. Así que ¿por qué se detiene? Si usted está bautizado en los títulos o lo han bautizado así, quiero decirle que no está bautizado, está remojado. Amén, aleluya. No está bautizado, está remojado. Amén. Aleluya.
y por ende sus pecados todavía siguen ahí, usted tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos y levante sus manos, y usted que lo está viendo ahí en su casa. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Es poder. Gloria a ti, Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Maestro bendito. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Quiero despedirme sin antes enviar saludos a la Iglesia Movimiento Evangelístico Pentecostal aquí en Aguascalientes y también en su nivel internacional. La Iglesia Movimiento Evangelístico Pentecostal en los Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en República Dominicana y hasta España. El Señor bendiga a cada uno de los ministros y congregaciones de la Iglesia Movimiento Evangelístico Pentecostal. Saludos a mis hermanos de Petatlán Guerrero, a los hermanos que están por allá, hermanos, siempre firmes. La gracia y la paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Nos vemos en una nueva transmisión. Dios nos guarde para poder compartir todavía este hermoso evangelio. Así que bendiciones de lo alto, mis amados, y que el Señor les bendiga en grande manera. Amén.